Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de julio de 2020 y esto es La Contracrónica. El gobierno británico decidió el sábado pasado, y sin previo aviso, por cierto, que todos los viajeros llegados desde España tendrán que permanecer en cuarentena obligatoria, por supuesto, durante 15 días al aterrizar en el país. La medida entró en vigor con carácter inmediato, además, el domingo a medianoche, es decir, a las 12 en punto. Horas más tarde, el turoperador alemán TUI, que es, pues no sé si es el más grande de Europa, después de lo de Thomas Cook, debe de ser el más grande de Europa y es desde luego uno de los más grandes del mundo, anunciaba que cancelaba todos sus vuelos del Reino Unido a España hasta el próximo día 9 de agosto. Esto, en principio, es temporal, podría ser que lo prorrogasen, o, en el caso de que de aquí al 9 de agosto la cosa esta se solucione, pues que empiece a volar antes, pero vamos, por ahora es hasta el 9 de agosto. Otros países europeos están tomando medidas similares, aunque no tan drásticas. Bélgica, por ejemplo, ha prohibido los viajes que no sean esenciales, prohibidos, no los puede prohibir evidentemente, pero sí ha pedido a sus ciudadanos que no viajen, a no ser que sea una cuestión de vida o muerte, a las provincias españolas de Lérida y Huesca, donde se han producido dos grandes rebrotes. Francia, por su parte, recomendó vivamente, y lo de vivamente es textual, a sus ciudadanos que evitasen viajar a Cataluña. Pero vamos, esto es peccata minuta al lado de la cuarentena británica. El Reino Unido es el principal mercado, con diferencia además, para la industria turística española. El año pasado visitaron España un total de 18 millones de británicos, frente, por ejemplo, al segundo mercado, que es el alemán. Vinieron 11 millones de alemanes y otros 11 millones de franceses. La temporada se da después de esto, estamos en plena temporada alta, pues se da por perdida, ya que nos encontramos pues en lo más crudo del crudo verano, a finales del mes de julio y a punto de empezar el mes de agosto. El gobierno, entre tanto, el gobierno español, quiero decir, abrumado por los problemas, trata ahora de negociar con Boris Johnson para sacar a Canarias y a Baleares de la cuarentena. Lo consiga o no, que eso está por ver, el daño ya está hecho y las consecuencias no tardarán en dejarse sentir. Una de las grandes cuestiones que quedaban en el aire al concluir la última fase de la desescalada era si se conseguiría salvar la temporada turística. La última fase de la desescalada creo que era la fase 3, porque fase 4 no había, concluyó con el estado de alarma en las últimas regiones que quedaban, que eran, no sé si Madrid llegó a pasar a fase 3 o pasó directamente de la fase 2 a la apertura total, pero vamos, cuando a finales de junio se decretó el final del estado de alarma, esta era la pregunta. Bien, ya estamos en verano, porque además fue justo al principio del verano, llegó el fin del estado de alarma con el solsticio. Es curioso, fue una estación completa lo del confinamiento y lo de la cuarentena, desde el principio de la primavera hasta el principio del verano. Entonces la pregunta que todos se hacían es, bueno, vale, estamos muy tocados, pero vamos a ver si todavía nos funciona el turismo, que a fin de cuentas lo gordo empieza a finales de junio. El turismo en España es el sector que con diferencia más aporta al PIB español. Aproximadamente un 15% más o menos, unos 180, 190 mil millones de euros cada año son los que aporta a España el turismo, entre ingresos directos e indirectos, obviamente, que proporcionan pues los 80, 82, 83 millones de visitantes extranjeros que anualmente llegan al país. Estos son los datos, por ejemplo, del año pasado. Fueron 2019, que fue un año especialmente bueno para el turismo, fueron 190 mil millones y el turismo representó en 2019, pues lo tengo delante ahora mismo exactamente, sí, el 15% del PIB. El siguiente sería la construcción, que aportó el 14%, y luego ya iríamos a la salud, el comercio, los servicios financieros, etcétera. Bien, como vemos, no es ninguna broma sin esta industria, la industria turística, que en algunas regiones, como pueden ser las Islas Baleares, las Canarias, la costa andaluza, la costa levantina, la propia Cataluña, bien, a nivel nacional es el 15%, en esos lugares es o el 100% o casi el 100% de la economía. Bien, sin esta industria no se podría equilibrar la balanza de pagos, esto es así desde los años 60,
y bien, no es un monoproducto, pero sí es una especialización que tiene la economía española, una especialización que además sirve muy bien porque es un destino muy demandado en tanto en cuanto crece todos los años. Bien, si esto se rebaja un poco, es decir, si en lugar de 190.000 millones entran ese año 100.000, no digamos ya si entran 60 o 70.000 millones, la economía española queda herida de muerte. No hace falta que lo explique porque con dar los números creo que basta. La llegada de turistas este año se desplomó en el mes de marzo, lo cual era previsible porque, bueno, a causa de las cuarentenas, el turista, aunque quisiese venir, pues no podía porque no podía salir no ya de su propio país, ni siquiera de su propia casa. Hubo cuarentenas decretadas en mayor o menor medida, pues exceptuando Suecia. El resto, todos los países de Europa decretaron algún tipo de cuarentena y restringieron la movilidad de sus habitantes. Por lo tanto, sobre todo en algunos lugares, las cuarentenas, en algunos lugares como el Reino Unido, no fue tan dura como la española, pero no tuvieron que atenerse a una serie de normas que les impedían, entre otras cosas, pues abandonar su propia casa. Podían salir creo que 1 hora a hacer deporte, una cosa así, es lo más duro de la cuarentena, estoy hablando. Pero vamos, lo mismo pasó en la mayor parte de Alemania, en Bélgica, por supuesto, en Holanda, lo que son en Francia, por descontado, lo que son los mercados emisores principales. Esto ya se daba por hecho, pero bueno, por fortuna que yo pilló en temporada baja, o al menos en la transición de la temporada alta a la temporada baja, que son los meses de abril, mayo y junio. Pero bueno, esto se sabía, no se podía evitar, era lo que había y además, aunque hubiesen llegado turistas, tampoco les podríamos haber atendido porque los españoles mismos estaban encerrados en su casa, los hoteles andaban cerrados, las cafeterías, los bares, las discotecas, etcétera. Digamos que todo se congeló, todo quedó en suspenso, aletargado y por lo tanto nada más se podía hacer. Ahora bien, a partir del 25 de junio, pues ya se había acabado el estado de alarma, se pensó que quizás se podía salvar el verano. Si la situación epidemiológica no se complicaba. El panorama epidemiológico a finales del verano en España no era malo del todo, se había pasado con creces lo peor de la epidemia. Vamos, tengo los gráficos tanto de muertes como de casos nuevos y el día a finales de junio pues estábamos en mínimos. Exactamente el día 25, no sé, o el 24, estamos en 300, 400 casos nuevos diarios y la cifra de muertes, que está ahí, sí que hay que agarrarla con pinzas, pues era minúscula o directamente, pues 2, 3 muertos como mucho, pero ya digo que la cifra de fallecimientos por COVID-19 en España merece casi una contracrónica aparte, porque a estas alturas ya no se la cree nadie, yo creo que ni el propio gobierno. Bien, la cuestión es que la cosa empezó a funcionar, a lo largo del mes de junio las aerolíneas reemprendieron sus vuelos poquito a poco, que si Ryanair, que si los turoperadores, que si Iberia, British, Lufthansa, etcétera, con menos frecuencias, cierto es, pero los aeropuertos volvieron a ponerse en marcha, los hoteles reabrieron sus puertas, tanto en las ciudades como en las localidades costeras, y los turoperadores internacionales, entre ellos TUI, pues nada, incluyeron de nuevo a España en sus catálogos de viaje. España es uno de sus destinos estrella, de los más solicitados, los principales mercados de emisores del continente, como el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Holanda, y por lo tanto pues cabía esperar que la cosa mejoraría. Los turoperadores hacen muchísimo para que los hoteles de las Baleares, de la Costa del Sol, de las Canarias se llenen, mueven a muchísima gente y además pues les venden allí mismo el viaje, el paquete completo, les venden el avión, el hotel, los traslados, etcétera. Vamos, que a finales de junio, principios de julio, todo parecía marchar bien. Se asumía que este iba a ser un verano, bueno, malo, flojo por lo menos, pero bueno, al menos se podría salir de él sin haberlo perdido del todo. Por supuesto, se daba ya por olvidado cualquier cosa que se pareciese a los últimos 3 ejercicios, que fueron especialmente buenos, tanto el de 2017 como el de 2018 como el del año pasado, el de 2019. Pero bueno, se pensó que se podría salir no bien librado, pero no especialmente mal librado. La cuestión es que tan pronto como a finales de junio, el desastre ya se estaba gestando. Y esto algunos lo advirtieron. Según se decretó el final del estado de alarma, ya digo, a finales del mes de junio, los poderes públicos respiraron aliviados, bueno, en algunos casos suspiraron más que respiraron, e hicieron como si no pasase nada. De hecho, como si aquí no hubiese, muchos como si aquí nunca hubiese pasado nada. Había un triunfalismo un tanto estúpido y bastante suicida a finales de junio.
La cuestión es, ¿qué pasaba? La enfermedad, la epidemia, no había cedido, la COVID-19 no tiene cura y seguía ahí, y había que extremar las precauciones, a pesar de que muchos, empezando por los propios gobiernos, se lo estaban tomando un poco a chacota, como si esto ya realmente, algunos quizás que se habían creído aquello, de que el calor del verano y los rayos del sol iban a terminar masacrando al virus. Ya más o menos se intuía que no iba a ser así, pero bueno, el hecho es que ese era el ambiente que se respiraba aquí a finales de junio y principios de julio. Así que no tardó en presentarse un contagio masivo, no casos puntuales que aparecen todos los días, no, un contagio masivo y comunitario en ciertos lugares de Aragón, de la provincia de Huesca y de Cataluña, de la provincia de Lérida. Por lo que a principios del mes de julio surgieron las primeras voces de alarma, ya en la primera semana de julio. Seguidas, estas voces de alarma, pues de un panorama epidemiológico que en algunos lugares, como Lérida o como Huesca, llegó a ser especialmente negativo. Es cuando se decretaron confinamientos parciales. Recordamos el de la ciudad de Lérida, por ejemplo. De esto hace ya unas cuantas semanas, lo comenté aquí un poco por encima en la contracrónica, también en ciertas partes de Huesca, en algunas comunidades autónomas costeras, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, pues andaban con lo mismo, a ver si al final no tendrían que terminar confinando algunas localidades. En el caso de las Baleares, fueron corriendo para evitar eso, que se les estropease de lo que viven, que es del turismo. Cerraron a toda prisa las discotecas y los locales nocturnos, pero bueno, que se actuó de manera un tanto precipitada, sin demasiado orden. El gobierno, entre tanto, el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno central, se lavaba las manos, esto lo veíamos, de una manera además un tanto llamativa, como si esto no fuese con ellos, ¿no? Aquello, a fin de cuentas, lo relajaron a las comunidades autónomas y cualquier cosa que pasase mala, pues iba a ser culpa, obviamente, de las comunidades autónomas, lo cual tiene una parte de cierto y otra parte de falso, porque el gobierno se comprometió en el mes de junio, bueno, que ni siquiera en junio, en mayo, a diseñar un marco jurídico para que las comunidades autónomas supiesen lo que hacer en el caso de que se produjesen rebrotes. La cuestión es que a mediados de julio, cuando ya los rebrotes eran una realidad, en Aragón o en Cataluña, el hecho es que estas comunidades autónomas carecían de marco jurídico alguno para hacer frente a estos rebrotes. Vamos, que nada había preparado. Ni protocolos, ni rastreadores, ni siquiera un sistema de recuento de casos y de fallecimientos digno de tal nombre, o digno de crédito, por lo menos. De los rastreadores se ha hablado mucho, se llegó a decir incluso que la Comunidad de Madrid tenía menos rastreadores que un barrio de una ciudad alemana. No sé si es cierto, pero vamos, me lo creería, porque en este aspecto, si no todas, prácticamente todas las comunidades autónomas han actuado de la misma manera que el gobierno central, vamos, como toda la administración, de una manera un tanto insensata, cuando no directamente irresponsable. Bien, pues en aquella vorágine estábamos en eso, apareciendo los primeros rebrotes, desde las administraciones se les procuraba quitar importancia, aquí realmente no pasa nada, era previsible que hubiese algún rebrote puntual. Apareció un informe que publicaba la Universidad de Cambridge. Lo recordaréis, es un informe que esta universidad publica todos los años sobre desarrollo sostenible, y España en este informe salió especialmente mal parada. Era, la verdad, un varapalo en toda regla para el gobierno español. Es un informe que analizaba cómo había sido gestionada la pandemia en los 33 países que conforman la OCDE, es decir, los países más desarrollados del mundo. Bien. La cuestión es que España estaba la última, en el puesto 33. La primera es Corea del Sur, seguida de Letonia y después Australia. Y en la parte de abajo está España, luego Bélgica y en el puesto 31 está el Reino Unido. Como vemos, aquí no hay chauvinismo alguno por parte de la Universidad de Cambridge, porque a sus propios políticos los colocaron francamente mal. Cuando este informe empezó a distribuirse y a hablar de él, en pleno mes de julio, y con estos rebrotes de los que hablaba antes, en Moncloa, aquejada de un brote, en este caso de un brote de inexplicable triunfalismo, se miró para otro lado. Es decir, esto no significaba nada, hay muchísimos informes, este simplemente es uno de ellos, y bien, pues la verdad es que como esto iba contra el mensaje oficial, pues no había que darle demasiado aire, al menos en los medios más cercanos al gobierno. Es decir,
Tan solo era necesario detenerse en lo que se estaba haciendo para darse cuenta que el gobierno estaba actuando de manera negligente. Pero bueno, el hecho es que no se le dio demasiada importancia, al menos, ya digo, desde los medios cercanos al gobierno y sobre todo desde el propio gobierno y las propias administraciones en general, que aquí entre todos la mataron y ella sola se murió. Bien, dejando a un lado la cifra oficial de víctimas mortales en España, que yo creo que a estas alturas está ya completamente desconectada de la realidad. A ver, el gobierno en España asegura, yo tengo los datos oficiales delante, asegura que hay 28.432 muertos a causa de la COVID-19. Esos son los datos oficiales. Bien, no sé, el número real debe de rondar los 50.000 aproximadamente. Probablemente más, según algunas fuentes. Bien, ya no estamos hablando de que haya un pequeño desfase de 3 o 4.000 muertos, ¿no? Pues el gobierno dice 28.432, pero realmente hay 30.000. Bueno, ese error se podría aceptar, ¿no? 2.000, 3.000 arriba, pero en este caso es que prácticamente lo dobla. Los muertos reales de los que reconoce el gobierno y de los datos que da el Ministerio de Sanidad en España a las organizaciones internacionales. Así que, bueno, dejando eso a un lado, ya digo que ya llegará el momento de ver por qué han estado mintiendo de una manera tan descarada durante tanto tiempo, dejando eso a un lado y dejando también a un lado los problemas que ha tenido el propio sistema sanitario para proveerse de material y proteger a sus profesionales. Recordemos que España es el país del mundo que más profesionales de la sanidad se han infectado de COVID-19, entre otras cosas porque durante la primera fase no tenían ni cómo hacerlo. Pero bueno, dejemos estas dos cosas que pertenecen no al pasado, pero sí a otro orden de cosas que no tiene que ver por lo menos con lo que tenemos ahora mismo con los rebrotes delante. Si dejamos esto a un lado, lo que nos encontramos es que la situación actual es preocupante y podría convertirse en aterradora dentro de un tiempo. El número de casos positivos diarios actualmente es de aproximadamente unos 2.000 al día, nuevos que se están haciendo oficiales cada día. Oficiales, que igual hay muchos más, pero los que sabemos oficiales está al mismo nivel que a principios de mayo, cuando el país acababa de salir del megaconfinamiento y entrábamos en la primera fase de la desescalada. La respuesta de esto, pues es que la administración no está en lo que tiene que estar. Bueno, de hecho, está en cualquier cosa menos en lo que tiene que estar. Está dando a esto una respuesta tardía y, por supuesto, y tal y como era previsible, descoordinada. No hay, por ejemplo, una solución alternativa a la declaración de un nuevo estado de alarma. Es todo lo que el gobierno tiene en la canana ahora mismo para aplicar. Si la cosa se complica mucho, pues nada, encerramos a todos los españoles en casa como estuvieron sin poder salir para nada más que para comprar comida entre el 15 de marzo y la primera semana de mayo. Bien, esto evidentemente sería la puntilla ya definitiva no para el sector turístico sino para toda la economía española. Pero en fin, es que es lo único que ahora mismo tiene. Entre tanto, pues están buscando culpables. A toda prisa, además. Un día son los jóvenes, que son unos irresponsables y que no se ponen la mascarilla y que se van por ahí a tomar cervezas haciendo dejación de sus obligaciones sanitarias. Otro día es el llamado ocio nocturno. Es maravilloso esto de cómo van poniéndole palabras en politiqués a las cosas, es decir, las discotecas, los bares nocturnos y demás, que en algunos lugares del país, como os he dicho antes, el caso de las Islas Baleares, han empezado a cerrar a toda prisa porque efectivamente ahí había un riesgo de que se produjesen contagios. Pero es que esto quizá lo tenían que haber visto antes, empezando por las propias comunidades autónomas. Bueno, el resultado de este caos lo tenemos a la vista. El Reino Unido y Noruega han impuesto una cuarentena de 15 días para todos los viajeros que lleguen de España. Irlanda también ha recomendado, en este caso no es obligatoria, pero ha recomendado una cuarentena para todos los que lleguen de España. Francia, como os decía antes, ha pedido a sus ciudadanos que no viajen a Cataluña, que es por lo demás la región española con más turistas, y Bélgica ha hecho lo propio con las provincias de Lérida y de Huesca. Claro, esto en la práctica podemos pensar. De hecho, cuando Bélgica incluyó Lérida y Huesca, pensaron, bueno, total, ¿cuántos turistas van a Lérida y a Huesca? No van muchos, ¿no? Como muchos turistas españoles que suben al Pirineo o algo así. Para un belga, la verdad es que le da igual. Basta con que le digan que no se debe ir a Lérida y a Huesca. Es como si nos dicen a los españoles que no podemos ir a Gante o a Charleroi. Pues no distinguimos muy bien y ya directamente no pisamos Bélgica.
O que no podemos ir a Múnich y a Stuttgart. Pues ya si teníamos pensado un viaje a Berlín tampoco lo hacemos por si acaso. Es decir, que esto en la práctica supone poner al país en la lista negra no solo en estos países, sino en el resto de países de Europa. Y que los turistas alemanes, los italianos o los suecos lo eviten ya por pura precaución, que es lo que nosotros haríamos si nos encontrásemos en el otro lado. Y aquí de nuevo el gobierno va a remolque, como estamos viendo, al remolque de los hechos. Desde que esto empezó, desde que esta pesadilla empezó a finales de febrero, principios de marzo, el gobierno en España ni un día le ha llevado ventaja al problema. Ha ido siempre a remolque del problema. Todo su empeño ahora es que Boris Johnson pues saque a Canarias y a Baleares de la cuarentena, que me parecería muy bien, pero ¿por qué no a la Costa del Sol o a la Costa Blanca, que son también muy intensivas en turismo británico? O a Lloret de Mar, en Cataluña. ¿Por qué a Baleares sí y a Lloret de Mar no? Bueno, como con la idea de salvar aunque sea un poquito y evidentemente luego ponerse la medalla. Eso de cualquier manera no serviría de gran cosa, porque la idea de que España se ha convertido en algo así como una gran reserva vírica, de la gran reserva vírica de Europa, se ha extendido por todo el continente. Y ni en Alemania, ni en el Reino Unido, ni en Francia, ni en Bélgica, ni en Holanda, ni en ningún sitio, los medios de comunicación afines a Moncloa pueden hacer nada para invertir el convencimiento que se ha asentado por toda Europa de que España no es un país seguro en este aspecto y que uno puede agarrar la COVID-19 casi en cualquier sitio. Porque esa es la cruda realidad. Al final podemos pensar que lo que digan aquí ciertos periódicos o ciertas cadenas de televisión pues lo va a estar escuchando un danés. Pues no es el caso ni muchísimo menos. Bien, el hecho es que cuando un viajero procedente de cualquier parte del mundo llega a España, lo primero que advierte es que en los principales aeropuertos, pues Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Málaga, Alicante, etcétera, son auténticos coladeros, pero de una manera alarmante. Se aterriza, según Barajas, o en el Prat, o en Son San Juan, donde sea, y se entra en el país como si aquí no pasase nada y no hubiese pasado nada, que es lo más alarmante de todo. La Comunidad de Madrid, de hecho, lleva semanas pidiendo que se endurezcan los controles en Barajas. La Comunidad de Madrid no puede endurecerlos porque Barajas pertenece a una empresa estatal que se llama AENA y por lo tanto pues no tiene competencias sobre la misma. Bueno, ahora creo que se llama ENAIRE, pero vamos, todos nos entendemos. Los controles en Barajas podrían implantarse de un día para otro. Aquí no hay que hacer ningún estudio y se saben bien porque en otros aeropuertos de Europa, Frankfurt o Múnich los están poniendo los propios aeropuertos. Pero al otro lado hacen oídos sordos, es decir, en el gobierno y en el Ministerio de Sanidad. El mensaje oficial sigue siendo el mismo de hace un mes y de hace 4 meses. Aquí no pasa nada. Y no hay más. Y hemos salido más fuertes y todo lo que no comulgue con eso pues se ignora automáticamente. El autoengaño puede llegar a funcionar dentro de España. Y de hecho doy fe que ha llegado a funcionar en gran medida, donde los terminales mediáticos de Moncloa pues se encargan de transmitir una imagen de falsa normalidad y de recuperación. Pero claro, esto, como os decía antes, no funciona fuera. En España se ha llegado incluso a un consenso extraño. Si criticas la gestión del gobierno, estás politizando la pandemia y te lo dicen así, no politices la pandemia. Por el contrario, si aplaudes, es que, bueno, eres un genuino patriota y sabes estar a la altura de las circunstancias. Vamos, un viejo recurso dictatorial que exonera al poder de toda responsabilidad y carga las culpas sobre los ciudadanos, reconvertidos por la propaganda oficial pues en seres insolidarios o directamente en saboteadores, es decir, que están haciendo esto a propósito y con muy malas intenciones. Pero bueno, fuera del país este mecanismo no funciona, como sabemos. Ahí miran las cifras frías e implacables, no se las terminan de creer y sacan conclusiones. Ese y no otro es el origen de la crisis turística, que ya podemos estar prácticamente seguros, después de la cuarentena británica, que preludiará un otoño negro, porque sin esos recursos la economía española se hunde sin remedio. Esta es la realidad, y para esto no hay más que saber sumar y restar. No hay rescate, además, posible. Pero bueno, el gobierno sigue a lo suyo, fingiendo de nuevo que aquí no pasa nada, que nada extraño sucede. Vamos,
La misma inacción que vimos en febrero y las 2 primeras semanas de marzo. En fin, no digo más. Ya sabemos cómo terminó aquello. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Pepe de Valencia, que nos trae una noticia mierder, pues la verdad es que bastante graciosa. Hola Fernando, muchas gracias por tu programa que siempre me encanta escuchar y quería hacerte partícipe de una noticia mierder o que se puede interpretar como noticia mierder y es que El Mundo publica hoy un análisis de todas las traiciones que le hizo Oriol Junqueras a Puigdemont, las va relatando una por una y en la número 6, titulada Envenena a la CUP, dice literalmente: el 26 de agosto come con Ana Gabriel en el restaurante Les Gogues, donde le fascina el conejo a la rabiosa. En la comida, la diputada se chiva. En fin, a mí yo no sabía que los periodistas también veían a Ana Gabriel como una rabiosa, pero me sorprende que hablen tal cual de su conejo y más aún de que encima va y se chiva en la comida. En fin, no sé si es un ejemplo de mala praxis periodística o son los actos literales. Bueno, un abrazo y te dejo aquí esta noticia mierder. Pues sí, Pepe, leí el artículo del Mundo que me pasas y me hizo gracia lo del conejo a la rabiosa. Vamos, yo creo que el redactor podría haber prescindido de dar tantas precisiones sobre el menú. Hubiese bastado con poner la comida le gustó mucho, pero le fascinó el menú que le pusieron, qué sé yo, pero claro, el relato hubiese perdido fuerza y ni tú ni yo estaríamos ahora riéndonos con lo del conejo a la rabiosa, que por cierto, no sé cómo se prepara. Bueno, de hecho desconocía que hubiese un plato que se llamase así, debe de ser algo típico de Cataluña. Bien, vamos ahora con Jorge de Chile, que nos habla de las AFPs. Buenas, Fernando. Saludos desde Santiago de Chile. Acabo de terminar de escuchar tu programa sobre la reforma de las pensiones o sobre el retiro del 10% de las pensiones aquí en Chile. Quería hacer algunas acotaciones. A diferencia de lo que uno pudiese pensar desde afuera, las AFP en Chile son altamente impopulares. Son más impopulares que los bancos. Creo que tan solo los partidos políticos tienen una peor imagen que la AFP en Chile. Esto uno lo puede ver en la encuesta CADEM y en una serie de otras encuestas que, si alguien tiene interés, yo te las mando. Eh, pero por otro lado, la parte del sistema de capitalización individual, o sea, que la gente sea dueña de sus propios fondos y sepa cuánta plata está teniendo mes a mes o día a día, que es cómo se van moviendo los fondos, les encanta. Por tanto, ahí hay una dicotomía bien interesante, que es que a la gente no le gustan las administradoras de fondos, pero le gusta el sistema de capitalización individual. Al punto que cuando se han tratado de hacer reformas para que parte de las cotizaciones previsionales que empezaría en teoría a pagar el empleador, que sería en el gobierno pasado se decía un 4, ahora se habla un 5, por ahí, o al revés, no me acuerdo muy bien, eh, siempre está, en la encuesta sale permanentemente que toda la gente quiere que todo ese porcentaje vaya a su propia cuenta y que no vaya a estos como fondos colectivos de reparto, solidario, como le quieran decir. Lo otro es que en Chile no existen componentes de reparto en este sistema como general. Hay un pequeño componente de reparto en las Fuerzas Armadas y por otro lado hay pensionados del sistema antiguo, que ellos se pensionaron bajo el sistema de reparto y nunca fueron pasados a este sistema de capitalización individual. Eso. Lo que sí es que esta reforma, a diferencia de lo que se pudiese opinar también, yo tiendo a pensar que viene a fortalecer la lógica de la capitalización individual. Aunque debilita el ahorro de las personas, lo que genera es que esa sensación que tienen muchísimos chilenos, que uno también lo puede buscar en encuestas, de que los fondos de pensiones no son de ellos, queda descartada, de plano. Por tanto, cuando la plata es de ellos y cuando sienten por fin que es de ellos y la van a poder pasar a consumo presente con todos los problemas asociados que eso tenga, en general es una apuesta también de esa es la forma de defender el sistema de pensiones. ¿Ya? Entonces, varios en la izquierda incluso dicen que esto es lo que se llama un autogol. O sea, pasaron esta reforma en función de apoyar a la gente, que yo creo que sensatamente se hizo con esa idea, y algunos que querían pasarlo, que la plata que iba a volver a las cuentas de individuales, en vez de volver a las cuentas individuales, pasara como este fondo colectivo. Eso no se aprobó y la plata todavía no se sabe cómo vuelve. Entonces eso está en disputa todavía. Pero
En general, yo opinaría que esto tiende a fortalecer la lógica individual del sistema en vez de que nos vaya a llevar a algún tipo de sistema de reparto como los que se usan en Europa o como lo que se hizo en Argentina, que es expropiar todos los fondos de capitalización individual. Bueno, Jorge, en general, los que custodian el dinero siempre tienen mala fama. Sabemos que los bancos son necesarios, esto todo el mundo lo sabe, pero a la vez no nos gustan. Por eso los bancos gastan tanto dinero en obras sociales, en patrocinios deportivos, en financiar la cultura y demás. Eso lo hacen en España y en todo el mundo, también por supuesto en Chile. Las AFPs no iban a ser una excepción. Manejan dinero, bueno, muchísimo dinero, y no sueltan además ni un peso hasta que te jubilas. Lo que les diferencia de los bancos, que bueno, mal que bien, pues gastan y prestan dinero, gastan en publicidad. En fin, eso me parece a mí que va a ser algo muy difícil de revertir. Bueno, no difícil, directamente imposible. Bien, seguimos con Francisco, también de Chile, que pregunta por el tema de las pensiones chilenas. Primero te debo decir que tu trabajo es excelente, lo vengo escuchando ya hace más de 2 años aproximadamente. Aquí en Chile también hay algunos que intentan hacer algo parecido a lo tuyo, pero en realidad no se compara. Así que se agradece escuchar lo que tú haces. O sea, es genial. Lamento decir que no soy de Patreon porque soy estudiante aún, así que no tengo ni un céntimo. Así que, en fin. La cosa es que quería preguntarte cuál era tu opinión en el tema de las pensiones. Acá en Chile, si bien las pensiones están bajo el dominio, digamos, de la AFP, que son empresas que hacen inversiones, digamos, en Chile o en el extranjero para poder aumentar tu cotización. Pero en realidad es una forma como acá se menciona, es un ahorro, es un ahorro netamente personal. En lo que juntas es lo que recibes después cuando te pensionas. Aquí no hay ayuda del Estado ni nada para cualquier hijo de vecino. No así es el tema de las Fuerzas Armadas, que sí recibe algún aporte del Estado. Es un poco diferente. La cosa es que, bueno, aquí en Chile, de acuerdo al tema del COVID, se ha recurrido al 10% para que la gente pueda retirar un 10% de su ahorro. Y también se ha hecho, por parte de la derecha, se ha hecho una campaña de terror. Por otra parte, la izquierda también menciona que esto no va a ser así. Bueno, lo típico de siempre. Y bueno, quería saber también cuál es tu opinión con respecto a cómo es el tema de las pensiones en Europa y cómo tú ves o qué piensas que podría pasar. No, yo sé que tú no ves el futuro, pero cómo tú ves el tema de que Chile, bueno, hay un tema delicado que viene una nueva constitución ahora poco y ahora el tema de las pensiones fue un golpe muy bajo, digamos, para el gobierno chileno. Y desde ya muchas gracias por tu trabajo y se agradece. Chau, chau. Bueno, Francisco, a mí así en líneas generales me gusta el sistema chileno, porque está centrado en la responsabilidad individual, y yo soy firme partidario de promover la responsabilidad individual. En España impera un sistema de reparto, que aparte de insostenible en el tiempo por cuestiones demográficas, es decir, cada vez hay más gente mayor y más beneficiarios del sistema y menos gente joven, pues lo convierte en algo que dentro de 10, 15 años pues no podrá funcionar. Esto es una cuestión más que obvia cuando toque a un jubilado por trabajador. Bueno, pero aparte de eso es que es tremendamente injusto, porque no hay relación entre ahorro y pensión. Es decir, trabajas y cotizas toda la vida laboral y luego lo que recibes no se corresponde con tu aportación. Ya por defecto, es decir, que recibes mucho menos de lo que pusiste y además ni siquiera es tuyo, es decir, que si te jubilas a los 65 y tienes la mala suerte de morirte a los 66, nadie te da la diferencia, ni se la da a tu viuda, ni a tus hijos, nada. Era como una especie de propina que te estaba dando el gobierno. Eso sería por defecto, luego puede ser por exceso. Es decir, que recibes más de lo que pusiste y eso evidentemente lo haces a costa de otro. Como ves, es un sistema tremendamente injusto. Curiosamente lo definen sus defensores como justo. Yo la verdad, la justicia, tienen una idea de la justicia un poco extraña que no comparto, pero vamos, no tiene absolutamente nada de justo el hecho de que hayas puesto tanto y no te lo devuelvan, o que alguien no haya puesto nada y le den algo, así por las buenas y sin pedir permiso a quien sí lo había puesto. Al final los pensionistas en España cobran de lo que ponen mensualmente los que estamos trabajando. Y eso en esencia es un esquema de Ponzi, algo fraudulento que, bueno, en el caso de las pensiones de reparto, pues parece ser que es legal. Bien, vamos ahora con Elena, que nos habla de la vacuna contra la COVID-19. Mira, hace un rato he leído unos tweets que ha publicado Jano García en un hilo de unos 5 o 6 tweets
en los que ha planteado varias preguntas en relación a la vacuna o a la posible vacuna para el COVID-19 y las medidas que podría llegar a tomar el gobierno para la vacunación. Y después de leerlos me he quedado pensando y he intentado valorar pues, los pros y los contras de cada escenario. Mi opinión es que la cultura esta de la inmediatez en la que vivimos pues nos está jugando en contra, porque el hecho de querer tenerlo todo ya, todo al momento y que salga bien a la primera sin permitir fallos, no se puede aplicar cuando lo que podemos llegar a perder con una vacuna poco testeada son vidas o calidad de vida futura. Entonces creo que tenemos que aceptar un poco la realidad esta en la que vivimos y todas estas medidas sanitarias como el distanciamiento social o el uso de mascarillas. Y tiene que dejar de entenderse todo esto como un sufrimiento y empezar a interiorizarlo como una costumbre más, como el día a día, algo cotidiano. No sé, creo que se le está dando una responsabilidad para frenar este virus a la vacuna para el COVID-19 que es que no puede soportar, que es que no es verosímil. La responsabilidad para frenarlo creo que ahora mismo es que es de los ciudadanos y sobre todo de los gobiernos. Por ejemplo, eximiendo de IVA a las mascarillas y a los geles hidroalcohólicos. Bueno, entre otras cosas que podrían hacer para facilitar que la población pueda protegerse. Y creo que si tenemos que esperar 2, 3 o incluso 5 años para que esta vacuna esté debidamente probada, pues nos esperamos, porque es que se está poniendo en juego la vida de personas, no de dinero o de, de territorio, no. Se está poniendo en juego vidas humanas. Es que parece que que el hecho de que los laboratorios farmacéuticos lleguen a plantear que se firme un documento eximiendo su responsabilidad en relación a los efectos adversos de la posible vacuna, no nos haga sospechar de que esta vacuna no está lista. No sé, después de pensar en todo esto, he vuelto al Twitter de Jano García para ver un poco las opiniones de las demás personas. Y es que me he horrorizado de que la gente solo esté preocupada por si nos quitan libertades, si nos obligan a vacunarnos o no, si a los que no quieran vacunarse se les pone en arresto domiciliario y que si indemnizaciones, si hay efectos secundarios graves. No sé, vamos a ver. Creo que es muy imprudente jugar a la ruleta rusa con este tema porque es que en el tambor no hay una sola bala, sino que es que solo hay un hueco sin bala. Nos lo jugamos todo a lanzar una moneda al aire y a ver si hay suerte. No lo sé, me gustaría saber tu opinión. Bueno, gracias por adelantado y espero que no se te haya hecho demasiado pesado el audio. Muchas gracias. Bueno, Elena, tampoco te fíes mucho de lo que comenta el personal en Twitter porque no es especialmente representativo de la sociedad, especialmente entre los tuiteros anónimos. Muchos entran ahí a volcar toda su frustración, insultar y demás. Y la verdad es que no les doy ni importancia. Bien, respecto a lo que comentas de la vacuna, los gobiernos tienen que elegir entre una vacuna rápida y asumir los riesgos de que no esté terminada, es decir, de que sea una vacuna a medio hacer, o esperar menos esperar más en este caso y que la vacuna esté debidamente testada y no ocasione muchos efectos secundarios. Vamos, es obviamente un dilema que, si te soy sincero, creo que ya han resuelto, porque han hecho un cálculo introduciendo en él no solo las vidas humanas, sino el coste económico de todo esto, que como sabes está siendo altísimo. Por eso los laboratorios están curándose en salud y hacen firmar eso a los gobiernos. Oye, que sepa que luego no nos podéis demandar.
A ver, una vacuna lleva años en estar lista, como nos contó Andrea, que hace ya un tiempo. Y bueno, es cierto, vale, que aquí están metiendo mucho dinero y acortando los plazos, pero aún así les están empujando, les están metiendo prisa. Así que ya sabes, una cosa y la otra podrían terminar ocasionando una tragedia. Bien, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que nos habla del tema este de las pensiones en Chile. Los planes de pensiones son soluciones concretas e incompletas para una situación futura, conocida y compleja, la jubilación. Imaginar que son solo dinero y por tanto una solución general para todo tipo de adversidades en todo momento y ocasión, y que se puede descapitalizar parcialmente porque van a seguir siendo eficaces al tiempo que con la quita se resuelve la emergencia de turno, eso es mucho imaginar. Los futuros jubilados chilenos habrán pasado por 1000 vicisitudes, incluidas las consecuencias de esta pandemia, y precisamente por ello valorarán y agradecerán su pensión, por lo que significa y por lo que les aporta. Si descapitalizan ahora su fondo de pensión, aliviarán el mal trago presente, a cambio de tener un mal trago permanente. Parece que las cuentas ya están hechas y sancionadas. Árnica ahora. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contra de hoy martes y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.